Ya hoy llegamos a lo que es ya el trato estadístico de variables. Bueno, más bien de mediciones. Entonces, claro, mire que en todos los casos anteriores lo que se ha hecho es, se tiene una medida, se ve el grado de exactitud con las cifras significativas, cifras seguras e inseguras, y ese tipo de cosas. Pero ahora lo que se va a hacer es que se va a tomar una muestra de una magnitud física a tratar. Voy a hacer una aclaración en una página aparte. Primero que todo, eh, para dar una aclaración, lo que es ahora mismo lo que se va a estudiar una variable, pero antes de estudiar una variable, quiero que vean el siguiente detalle estadístico. Primero lo que es una población. Población. Jóvenes, disculpen la pregunta, pero ¿se ve bien la pantalla mía compartida aquí? ¿Se escucha bien mi voz? Sí, profesor. Sí, profe. Gracias. Entonces, ok, una población, vamos a ponerlo aquí lo más grande que se pueda, una población es todos los elementos o bueno, puede ser los elementos o los individuos que forman un conjunto en el cual todos tienen algo en común. Esto es no sé, pongo bolitas aquí, chaquetilla. Entonces, todas estas que están aquí tienen una característica en común, son bolitas rojas rellenas. Bueno, eso es solamente un asunto de... Voy a quitar la primera que puse. Entonces, esto es una población. Si quiere estudiar, por ejemplo, esto que está aquí. Pero esto no parece una bolita. Ahora sí. Vamos a quitar esta que está aquí. Población son todo lo que forman algún tipo de pues en negro aquí está. Esto es una población. Todos los que están aquí dentro forman una población porque ellos tienen alguna característica en común. Ahí está la población. Entonces, claro, por ejemplo, lo que son alturas de personas. Ejemplo, aquí yo tengo una que muestra de altura de jóvenes varones, no lo puse ahí, de 18 años de edad. Pero aquí aquí hay una cosa clara. Primero que todo, es como si fueran, la población son todos los jóvenes varones de 18 años, ¿ok? Entonces, si quieres estudiar, si quieres una estadística de alturas, ¿no? ¿Cómo se comporta esa población? Esa población son todos los jóvenes que cumplen esa característica. Entonces, ¿qué pasa? Como no se puede estudiar la población completa, bueno, aquí en Panamá, si quieres estudiarla en la capital o en algún lugar del país, todos los jóvenes correspondientes a esta característica, 18 años, varones y jóvenes, no, 18 años y varones, no se puede tomar miles de personas para hacer el estudio de la tendencia de alturas. Entonces, lo que se hace es que se toma una cantidad, ¿no es cierto? Vamos a suponer que estos son y aquí se toman unos cuantos, entonces eso se llama muestra. Muy bien que está claro en eso, ¿oyeron? Esto se llama muestra. Entonces, esto sería la muestra. Hay que estar primero claro en eso. Voy a ponerte en otro color. Bueno, ahí está perfecto. Entonces, todo lo que está aquí es la población, son todos. Pero como no se puede hacer una estadística de todos, porque tardaría mucho tiempo, por cuestiones de tiempo, ese tipo de cosas, o logística, se analiza una muestra. Entonces, los resultados de la muestra representan a toda la población. Se supone que fueron tomados de manera aleatoria, pues a cualquier persona en diferente lugar, sin ningún tipo de parcialidad. Entonces, el objetivo de esto es que voy a ver primero los conceptos básicos de estadística. Estadística también tiene que ver con medición, que parecen que estuvieran separados, pero no. Cuando son muchas muestras, muchas medidas, también se le puede hacer un trato estadístico para ver su grado de incerteza o de exactitud, bueno, de precisión sería en este caso. Y eso, así que aquí tengo una muestra de, creo cuánto que eran 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jóvenes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 9 jóvenes, los cuales cumplen la característica que los hace como conjunto, ¿no? 18 años de edad y varones. ¿Okay? Recuerden que un conjunto es una colección de elementos, pero para ese conjunto tiene que tener algo en particular. ¿Okay? Entonces, lo primero que se quisiera mencionar es que todos fueron medidos con el mismo aparato de medida, con el mismo tipo de regla. Claro, aquí está como simbolizado, pero no es que medí con esa regla que está ahí, está más como simbolizado. Entonces, la regla tiene el mismo grado de exactitud de forma individual. Todas pueden ver dos números después del punto. ¿Ok? Entonces, no es adecuado hacer un estudio de población tomando una muestra, esa muestra haciéndole una medición, ya sea de
masa corporal, de tipo de sangre, de alturas, de masa ósea. Bueno, no, masa no es más complicado. O de resolución de la vista, ese tipo de cosas. Si no se utiliza el mismo aparato de medida, porque si no se va a agregar otra variable más. Así que todos fueron medidos con el mismo aparato de medida, así que por ende todos tienen 3 cifras significativas. Y en particular, el aparato puede ver 2 números después del punto. Y siempre el último, a mano derecha, es el que tiene su grado de incerteza. ¿Ok? Entonces, una variable que caracteriza primeros a ellos de forma general sería como el valor medio, el valor promedio, sería más bien dicho. Entonces, lo que quiero mencionar es que en los casos anteriores se ha analizado el concepto de una medición o cómo interactúan entre ellas para generar otra magnitud física o cómo utilizar, por ejemplo, cuando se querían medir longitudes, se quería medir una longitud pero se sumaban 2, o calcular una superficie midiendo 2 lados. Ahí utilizabas 2 medidas que podían ser realmente independientes y podía generar una. Ahora no, ahora ya tienen que estar de una forma vinculada. Estos jóvenes están vinculados con la característica que ya les dije. Entonces, el objetivo es un valor que represente a esa muestra. Ahora es algo relativamente diferente de lo que se ha hecho. Bueno, radicalmente lo que se ha hecho. Bueno, relativamente diferente de lo que se ha hecho anteriormente, porque antes eran medidas que era con el objetivo de conseguir una magnitud física. Ahora son medidas separadas, el mismo aparato de medida, pero con una característica en común que es la mencionada acá. La primera variable que pudiera representar a todos es lo que se llama valor promedio. Entonces, nótese primero que hay unos que son más bajos. Los valores que están aquí concuerdan con la realidad. No son valores fuera de escala o fuera de rango. Si tienen coherencia, que hay jóvenes varones de 1,60, bastante bajos. Hay unos muy altos de 1,80 y más altos todavía, pero esto es un rango de altura que tiene sentido. Entonces, claro, y van los demás. Miren que los números es más fáciles de manipular, no son alturas tan complicadas. ¿Ok? Entonces, el asunto es que lo primero que se quisiera hacer es hablar del valor promedio. El valor promedio debe representar a la muestra. El valor promedio es una cantidad que es donde más se va a dar la tendencia de altura. Nota que si yo, por ejemplo, paso una línea que pasara más o menos en la mitad, o sea, que esté por arriba del más bajo y por debajo del más alto. No sé, tal vez una cosa así. Ese puede ser una altura promedio. Sí, sí, dicho de manera cualitativa, porque no he medido. Nada más solamente cualitativa, no cuantitativa porque no he medido. Solamente cualitativa. Porque me parece que la mayoría de las personas tienden a tener, la mayoría de los jóvenes que están aquí, por lo menos hay 3, ¿ves?, que están en esa altura. Uno muy bajo, uno que está cerca, y solamente uno muy por encima. Bueno, aquí 2 por encima. El asunto es que eso es lo que va a reflejar el valor promedio. Cuantitativamente, para conseguirlo, sería hacer un cálculo matemático, justamente como hacen ustedes con las notas. Valor promedio sería promedio, promedio, no sé cómo poner eso, promedio de alturas. Ese es el promedio de alturas. Así se puede conseguir. Vamos a echar esto un poquito para acá. Ahí está, el promedio de alturas. El promedio de altura se consigue sumando todas las mediciones hechas de cada uno de los jóvenes y después dividirlo entre la cantidad. Y decimos que son 9. Son 9 jóvenes. Así que arriba sumamos las longitudes de cada uno. El primero, 1,65 metros. No se puede omitir ni redondear porque se va a utilizar la precisión que está aquí. ¿Ok? El que sigue, vamos de izquierda a derecha, 1,60 metros más 1,70 metros más 1,65 metros más 1,70 metros más, para que no me vaya que me pierda aquí, más el más alto es 1,80 más 1,70, ya hay 2 de 1,70, perdón, 3 de 1,70, parece que es el que más se da, más 1,75 metros. Bueno, los dos últimos son 1,75 metros. ¿Más de cuánto da eso? Voy a hacer el cálculo por acá. Vamos a copiar esto, pegarlo aquí, para dar un valor ya. Bien. ¿Cuál es el promedio de alturas aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
para no confundir cualquier valor. Sería 1.65 el primero, de izquierda a derecha, más 1.60, más 1.70, más 1.65, más 1.70 de nuevo, más 1.80, más 1.70 de nuevo, 1.70, más 1, y los últimos son 1.75. Y después divido entre 9. Entre 9. 1.70. Viene que la calculadora va a dar 1.7. Porque hay que agregar el 0 porque las mediciones fueron hechas con una regla que alcanzaba los 3 cifras significativas. Así que, como esto es una operación, como hicimos anteriormente, pues, cada una de las mediciones afecta al resultado final. Así que aquí el valor, el promedio de las alturas es 1.70. Ahora, ¿qué representa ese valor de 1.70? Bien, primer detalle que hay que aclarar. 1.70, como son los jóvenes que están aquí, es el valor, es una altura en la cual todos se aproximan más. Vamos a dejarlo así, así. Miren que mayor también concuerda con en este caso con la incidencia. Hay 3 personas a 1.70. El valor promedio va a ser que todo el mundo tienda a esa altura. Va a haber valores por debajo de ese o por encima de ese que está ahí. ¿Ok? Entonces, el valor promedio de la muestra, por ejemplo, en el caso de estos jóvenes que están aquí, se puede decir que para una muestra de varios jóvenes, pero por una población de varios jóvenes, de una población de jóvenes adultos, disculpen, de jóvenes de 18 años, varones, la altura tiende a ser 1.70, disculpen, 1.70 metros. ¿Ok? Eso que indica que puede haber jóvenes por encima de 1.70 y por debajo de 1.70. Jamás podría ser el promedio, ni 1.60 ni 1.70, o sea, porque son los valores límites, son los valores extremos. ¿Ok? Bien. Entonces, el asunto es que esta información que está aquí representa a la muestra de jóvenes en esa característica. Eso por un lado. Entonces, vamos a hacer un análisis estadístico con referente a cada uno de forma individual y cómo se puede hablar de la parte, bueno, aquí se podría llamar la desviación estándar. Desviación estándar que tanto se alejan cada uno de ellos del valor promedio de forma grupal. Entonces, aquí vamos a hacer un análisis de lo siguiente. Aquí tienen los nombres de cada uno. Ellos van entonces, igual como estaba aquí, de izquierda a derecha lo vamos viendo. ¿Ok? Entonces, aquí, el joven Juan es de 1.65 metros, es el que está aquí. ¿Ok? Entonces, se quiere calcular primero la desviación. Esta desviación realmente debe ser llamada desviación individual. Voy a ponerlo aquí en la parte superior. Individual. Ahora voy a explicar por qué, porque ese detalle no lo dije, pero tengo que explicarlo. Individual. Y va a ser lógico porque va a ser individual. Porque ahora vamos a ver qué tanto se aleja cada uno de ellos del valor promedio, es quien representa la muestra. Entonces vamos a tomar el valor promedio, este que está aquí lo tomamos y lo colocamos aquí. Bien, el primer joven, de izquierda a derecha, es Juan, y su altura es 1.65. Para calcular su desviación individual, qué tanto se aleja él del promedio de la muestra, es, en primer caso, escribimos la altura de él. Él tiene 1.65 metros de alto. Y se resta con el promedio de todos, que sería 1.70 metros. Eso da un valor de, bueno, debe ser 0.05, negativo 0.05. Déjame verificar. Porque tiene que ser eso, 1.65, disculpe, 1.65 menos 1.70. Muy bien. Entonces, en el otro caso, la siguiente persona, este valor que es de aquí, disculpe, antes de pasar al siguiente, hacer el siguiente análisis, este valor que está aquí, bueno, ahí sería 5 centímetros, si lo hago la conversión de metro a centímetro. Aquí dice que él tiene una diferencia con el promedio de la muestra, del conjunto de todos, de 5 centímetros. O sea, aquí él muestra una diferencia de 5 centímetros, solamente que lo pasé centímetros, con respecto a la muestra y por debajo de. Negativo quiere decir que está por debajo de.
O sea que el joven Juan es 5 centímetros por debajo del promedio de los jóvenes varones de 18 años. Eso es lo que se intenta decir aquí. Sí, porque aquí cuando puede decir 0,05 metros, pero cuando se lo convierte en centímetros es 5 centímetros. O sea, el asunto es que esta es la primera persona, ya vimos que, me refiero a este que está aquí, el promedio, el valor promedio que representa esa muestra de jóvenes es 1,70. O sea, los jóvenes varones de 18 años tienden a tener, en esta muestra, pues, tienden a tener unos 0,70 metros de alto. Pero en particular, de forma individual, pues, el primero, que mide 1,65, él es 5 centímetros por debajo del promedio. Simplemente fue una resta, pero se llama desviación individual o desviación individual en este caso. El siguiente, de igual forma, sería la altura de José. Recuerden que voy de izquierda a derecha. José mide 1,60. Parece que es el más bajo de todos. Así que su altura es 1,60 metros, menos, vamos a restarlo con el promedio de todos, que es 1,70 metros. Claro, va a dar negativo porque es más grande el de acá. Entonces sería 0,10 metros, que son 10 centímetros. ¿Eso qué indica? Eso indica que él es 10 centímetros. Recuerden que 0,10 metros, si lo pasa a centímetros, es como correr el punto 2 veces hacia la derecha. Entonces, ahí el asunto es que él es 10 centímetros por debajo. Digo debajo porque es negativo. Donde dice negativo, dice por debajo, por encima de. Entonces, ese que está ahí, a escribirlo mejor con palabras para que se entienda. Es 10 centímetros por debajo del promedio. 10 centímetros por debajo del promedio. Él es 10 centímetros más bajo que el promedio de las alturas de los jóvenes, de esa muestra, que representarán después una población, si se hace un estudio estadístico. Entonces, Pedro es exactamente 1,70. Entonces, ponemos aquí, él es 1,70 metros, menos la altura promedio, que también es 1,70 metros, es igual a 0. El cero no tiene signo, ni positivo ni negativo, solamente se le deja asignada. Él es una persona promedio. Hay que estar claro en eso. Pedro es una persona promedio, así que vamos a ponerle un asterisco para indicar esa característica. Porque concuerda justamente, vamos a poner por acá abajo, personas promedio. Pues aquí el asterisco significa personas promedio. Personas, jóvenes promedios. Vamos a poner jóvenes. ¿Qué significa personas promedio, jóvenes promedio, profesor? En esas sí, debo decir inmediatamente. En antes sacamos el promedio de la altura de todos, que sumamos a la altura de todos, lo divido entre 9. Perfecto, sale 1,70. 1,70 no es la altura de nadie. Algunos pueden medir 1,70, perfecto, pero aquí 1,70 representa la altura de la muestra. O sea, esa altura es la altura promedio de todos. ¿Ok? Claro, hay 3 que también son 1,70 casualmente. Pero aquí lo que quiere decir cuando dice la suma de todos y lo dividí, eso se llama, esta medición representa al conjunto, a este conjunto que está aquí, esa muestra. Entonces, cuando veo la tercera persona, que se llama Pedro, él tiene exactamente 1,70 y el promedio de altura era 1,70. ¿Cuál es la diferencia de él con el promedio si el promedio también es 1,70? Bueno, va a dar 0. Así que él concuerda con el promedio, con el valor promedio. Es como decir, por ejemplo, el promedio de pesos, bueno, no sé, niños pequeños. Bueno, una persona de 30, un varón de 30 años, un hombre varón de 30 años, su peso promedio es 1,70. 1,70, perdón, 170 libras, disculpen. 170 libras, es lo coherente. Entonces, claro, hay gente que da sobrepeso, que pasa más de 170 libras, o gente muy liviana, que está entre 150 y 160 libras. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, mido exactamente 170 libras, quiere decir que yo soy, del estudio estadístico, yo soy una persona promedio. ¿Ok? No de mayor incidencia. En este caso también hay mayor incidencia. Hay 3 personas de 1,70. O sea, 3 personas, eso se verá posteriormente. Aquí, y lo voy a mencionar de nuevo. Aquí 3 personas de 1,70. Está bien, pero ellos concuerdan con el promedio. Son 3 personas que concuerdan, ellos 3 concuerdan con el promedio de la muestra.
Pero este es el caso que más de mayor incidencia. Es como el caso de los tipos de sangre en Panamá o cualquier lugar. No se puede hacer un promedio de tipos de sangre, porque no se puede sumar, no es una cosa que se puede sumar. Pero sí hay un mayor incidencia. Por ejemplo, la sangre tipo O positivo, tiene mayor incidencia. Es el tipo de sangre que más se da, pero no se puede hacer un promedio de tipos de sangre. Por eso son cosas cualitativas, no cuantitativas. Cuantitativas que tú le puedes dar un número. Cualitativo que tú ves la cualidad. Pero aquí es cuantitativo porque le estoy dando un valor de altura a cada uno. ¿Ok? Hay que estar claro que 1.70, el promedio, pues la operación promedio, este valor no le pertenece a nadie en sí, sino que él representa a esta muestra. Así que se puede decir hasta aquí que los jóvenes, esta muestra pues, que se tomó, una muestra de jóvenes, una muestra de 9 jóvenes, varones de 18 años, su promedio de altura es 1.70. O sea que la mayoría están cerca de ese valor. Hay gente por encima de 1.70 metros o gente por debajo de 1.70 metros, pero todos tienden a estar en esa altura. Entonces, cuando voy a ver de manera individual cada joven, cada individuo de la muestra, Juan y José están por debajo de la altura promedio, son más bajitos que el promedio, que la mayoría, pues. Porque Juan está 5 centímetros por debajo del promedio y José está 10 centímetros por debajo del promedio. Pedro es una persona promedio porque él es justamente 1.70, que era el promedio que vimos. Mira lo que pasa con Mario. Mario le pasa igualito que a José. Podemos tomar a José, copiar y pegar. A Mario le pasa lo mismo. Mario es 1.65 metros de alto. Él es 5 centímetros por debajo del valor promedio. ¿Ok? Ahora miren que Luis también es una persona promedio porque su altura es justamente la altura promedio. Así que vamos a poner un asterisco porque él también es una persona promedio. O sea, persona promedio no significa que sea una persona más común. O sea, en esa característica sí es más común, concuerda con lo común. Vuelvo y repito, para hablar de características promedio, hay que hacer un estudio de una muestra que represente una población. No sé si eso quede claro ahí. Otra cosa que se puede mencionar bastante, que es muy común, bueno, masa y altura son sí, porque está más directamente relacionado con el asunto de estado de salud. O sea, visto de manera así externa. Ok. Bueno, recuerden que el tipo de sangre hasta cierto punto no se puede hacer un promedio así, no se puede hacer. Lo estoy mencionando porque es otra característica que se le puede decir acá a una muestra de una población. Pero características propiamente cuantitativas, pues el peso, la masa, incluso hay algo de interferencia, ¿vieron? Voy a silenciarlo, ¿vieron? Hay como interferencia. Mira, ¿qué es Pancho? Ok, hay algo de interferencia. Ok, el asunto es que, hasta aquí lo que me interesa es ver a la forma individual cómo se aleja cada uno de la desviación promedio, de valor promedio que representa la muestra. Entonces, aquí Daniel es una persona más alta que el promedio, vamos a ponerlo aquí, sería 1.80 metros mide Daniel. Y el promedio de su muestra, quien representa a todos, es 1.70, así que ahí sería claro, sería positivo, ahora voy a remarcarlo, 0.10 metros. Positivo quiere decir que él está por encima, él es más alto del promedio, 10 centímetros por encima del promedio. Recuerda que 0.10 metros en centímetros es como multiplicar por 100. Así que aquí, primero que todo, vamos a ponerlo. Esta es la desviación individual de Daniel. Entonces, él es, vamos a ponerlo bien nítido aquí, sería, es 10 centímetros por encima del promedio, porque él es más alto. O sea, respecto a esa característica, claro, va a haber una vinculación entre si se hace una estadística de masa, que es lo que voy a hacer mañana, de estas mismas personas, va a haber una vinculación entre altura y masa también, ¿no? Que si él es el más alto y tiene una contextura similar a los demás, va a tener un peso también por arriba del promedio. Pero bueno, ese es otro detalle. Pero el asunto es que, como él es más grande, viene que para hacer la desviación, primero coloco la altura de la persona. Miren que primero estoy colocando la altura de la persona, así como que hacer en las pruebas. La altura de la persona y después coloco la altura
promedio, que esta altura no le pertenece a nadie. Él representa a la muestra. Que hayan personas de 1.60, bueno, es otro detalle. Pero el asunto es que la altura de la persona menos la altura promedio da la desviación, que tanto se aleja esa persona del promedio. Cuando da positivo es que la persona está por encima de, o sea, es más alto que el promedio de alturas. Ahora, Carlos también es una persona promedio. Vamos a tomar esto que está aquí. Sí, porque Carlos es 1.70, concuerda con el promedio de altura de las personas. Así que Carlos es una persona promedio. ¿Es necesario poner los resultados con negativo, positivo? Sí, es obligatorio, sí. Es obligatorio. Porque me está indicando si está por encima o por debajo del promedio. O sea, para darle sentido a esto, primero tiene que haber una muestra que represente a la población. Y después que tenga el promedio, se puede estudiar cómo se comporta la altura de cada persona con respecto a esa muestra. Claro, también a veces tiene que ver con el grupo étnico, donde vas a hacer la población. Si hay un grupo étnico más homogéneo, pues. Si es heterogéneo, la muestra es más complicada, pero si es más homogéneo, a veces se parecen etnias o algo así, alguna característica en particular, tiene que haber una tendencia de altura. Si tú agarras a una persona de manera arbitraria, ya sea si tomas en cuenta el sexo o el asunto de la edad, gente muy alta, muy baja, sale muy absurdo el asunto de la desviación estándar, que es lo que quiero ver ahora. ¿Okay? Bueno, voy a terminar esto que está aquí para poder continuar con otra parte. Si no se alcanza el tiempo, voy a buscar la forma que alcance. Entonces, claro, aquí Tomás y Xavier ambos son de la misma altura, pero son 1.75. Mire que está por encima del promedio, así que aquí ponemos Tomás, él tiene una altura de 1.75 metros, esa es su altura, menos el valor promedio de todo, que es 1.70 metros. Cuando hago la resta debería de ser, bueno, va a salir positivo. Positivo quiere decir que está por encima de, es más alto que. Si es negativo es por debajo de, más bajito que. Entonces sería 0.05 metros. Eso debe estar claro porque yo sumo aquí y dale ya así, muy bien. Quiere decir que aquí Tomás, él es 5 centímetros por encima del promedio. Aquí está, ¿ven? Él es 5 centímetros por encima del promedio de alturas. ¿Ok? Él es 5 centímetros por encima de la promedio de altura. O sea, Xavier es la misma historia. Ellos los dos son las mismas condiciones. Así que él también tiene 5 centímetros por encima de la promedio. Claro, estos valores son sencillos para no complicar las cosas. Entonces, esto que está aquí se llama desviación individual, cómo se aleja cada persona del valor promedio. Y entonces, como yo dije varias veces, esto que está aquí representa a la muestra, no a uno en particular, sino esto que está aquí representa a todos. Ok, entonces ahora viene otro detalle. Yo lo que quiero calcular ahora es lo que se llama la desviación estándar. La desviación estándar es una magnitud que dice qué tan homogénea o heterogénea es la muestra. O sea que si todo el mundo se parece, o sea, una forma de hacer cuantitativo, qué tanto, porque miren que aquí se aprecia algo no son tan homogéneas la muestra, porque bueno, aquí vamos a suponer que aquí sube, baja, o sea, no son la misma altura, ni tan lejos tampoco. ¿Qué tan cerca son próximos en la altura? Por eso menciono que si hubiera una condición de homogeneidad, o sea, que todo el mundo fuera, no solamente varones de 18 años, sino muy similares en características físicas, etnia, condiciones, va a ver que se va a aproximar, vamos a poner otro color, se aproximaría mucho más en altura, voy a poner una línea que tuviera menos fluctuaciones, que la gente se parecería más. Claro, lo ideal, si está así, que todo el mundo tenga exactamente la misma altura, ahí la desviación estándar sería 0. Bueno, voy a hacer el cálculo matemático. Una vez se tienen las divisiones individuales, esas divisiones individuales se van a elevar cada una al cuadrado. ¿Ok? Así de sencillo, sin complicaciones. Recuerde que todo al cuadrado va a dar positivo. Vamos a ponerlo así. Entonces, cada una de estas cosas que están aquí, yo lo voy a elevar al cuadrado, a poner un poquito más ancho. Bueno, cada uno de estos que están aquí, yo lo voy a elevar al cuadrado. A ver si nos alcanza el tiempo. Cada uno de estos que está aquí al cuadrado. Y claro, los que son similares los voy copiando y pegando para que sea más sencillo.
Bueno, creo que puedo copiar todo esto. Ajá, así, para que sea más rápido. Y el último acá. Cada uno de ellos lo elevo al cuadrado y lo coloco ahí. Y voy a tener que escribir todas las cifras significativas. Bueno, todo lo que da arroja la calculadora. Después eso se acomoda. Entonces, el primero sería esto que está aquí al cuadrado. Bueno, voy a buscar la forma de escribirlo aquí, a ver si alcanza. A ver si alcanza, no se sabría decir. Aquí sería negativo 0.05. A veces hay unas calculadoras que el negativo no lo quieren meter y cuando vas a ver la calculadora, el valor sale positivo. Digo, negativo también así, pero no. Todo el cuadrado es positivo siempre. Así que sería 0.05, eso va a ser negativo, pero la respuesta positiva. Entonces sería positivo 0.0025 metros cuadrados. Metros al cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que saldría aquí. El siguiente, ahora, bueno, vamos a copiar esto para hacerlo más rápido. No sé si me alcanza el tiempo. Y en vez de esto, ahora ponemos aquí 10, ¿no? 10, ¿cuánto sería del lado acá? Sería 0.10 elevado al cuadrado. Sería 0.01. Bueno, voy a ponerlo así. Voy a poner todos los dígitos. ¿Ok? Entonces, claro, aquí 0 va a ser 0. 0 al cuadrado es 0. De eso no hay nada que hablar. Aquí sería 0. Y aquí va a ser 0. No hay nada que hacer ahí. Ahora acá, miren que el de acá es idéntico, el de acá, así que puedo copiar y pegar. Porque Juan y Mario tienen la misma característica de altura, respecto a altura, tienen la misma característica. ¿Ok? Acá, de nuevo 0, otro 0 más, otra persona promedio. Listo. Entonces viene ahora este que está aquí. Miren que Daniel, que es 1,80, es positivo 0.10, así que puedo tomar esto que está aquí, nada más que le cambio el signo. Lo único que estoy haciendo es elevando estas cosas al cuadrado, es todo. El último resultado al cuadrado, es todo. No se está haciendo nada diferente. Entonces, igual acá. Y este es 0, este también es 0. ¿Ok? Bueno, 0 no se pone negativo, no se le pone signo, perdón. Se le pone signo, al 0 no se le pone signo. No se le pone ningún signo al 0. Listo. Entonces aquí, ahora serían estos dos, que va a ser la misma situación. Bueno, vamos a agarrarlo. Sería este que está aquí solamente que positivo. Ahí está, ¿ve? Porque aquí va a ser positivo 0.05. Y acá la misma situación. Porque Tomás y Xavier tienen la misma característica respecto a la altura. Entonces, todo lo que está, después que se calculan las desviaciones, después la desviación al cuadrado, todo sale positivo en la última columna. Todo esto que está aquí es positivo, hay que recordarlo. Ahí no sale nada negativo. Si sale algo negativo, lo tiene que poner positivo, porque hay calculadoras que sacan el signo negativo aparte, pero realmente todos los valores son positivos. Entonces, ¿qué se hace después de esto? Bueno, lo que me interesa es calcular qué tan homogénea o heterogénea es la muestra. Si mientras más se parezca en alturas, hay un valor llamado desviación estándar, que es el que se puede calcular para medir eso. Entonces, lo estoy haciendo aquí. Entonces, lo que voy a hacer es sumar todas estas medidas. Vamos a sumarlas todas en la última columna. Bueno, vamos a sumar todo esto. Bueno, no sé si ponerle en rojo, vamos a ponerle en rojo. Todo esto que está aquí se suma y vamos a escribirlo aquí. Bien, vamos a ver. 0.0025. De esas hay 1, 2, 3, 4. Eso por 4, porque hay 4 de esas. Más 0.0. Más 0.010. ¿De esas cuánto hay? 1, 2. Eso por 2. Y ya. 1, 2. Ajá.
Entonces da 0.03. Según mis cálculos, eso da aquí 0.03 metros cuadrados. Eso es lo que yo veo ahí. Bueno, no estoy interesado ahora mismo en meter cifras significativas porque eso habría que verlo. Al final eso es lo que interesa. Entonces, aquí está la suma de todo eso. Eso da 0.03 según lo que estoy viendo aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Muy bien. Entonces, eso es lo que la suma de esta última columna de esto que está aquí. Entonces, la desviación estándar, vamos a representarla con lo siguiente. Aquí sería desviación estándar. Bueno, vamos a ponerla en estándar. Lo representamos con la letra phi. Es una letra griega, esta que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que indica ella? Bueno, ya la perdí. Ahí está. Aquí está lo que va a referirse a desviación estándar. ¿A qué se refiere ella? Bueno, mientras más se parezca la gente, mientras más se parezcan las personas en esa característica, sale más cerca de cero esto. ¿Cómo se calcula esto que está aquí? Bueno, la fórmula de desviación estándar es la siguiente. Aquí sería la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada, meter directamente un cálculo matemático, a la raíz cuadrada de. En la parte de arriba lo que salió acá, 0.03 metros cuadrados. 3 metros cuadrados. Y en la parte de abajo, la cantidad de personas, que serían 9 personas. ¿Ok? El valor que sale de ahí representa qué tanto se parecen ellos en la característica altura. Vamos, eso que está aquí. Sería 0.03 dividido entre 9, igual, y después se le saco la raíz cuadrada. Y solamente escribo 3 cifras significativas. O sea, ahí sería 0.0577 3 cifras significativas, metros. Creo que no me equivoqué en nada. ¿De dónde salió 0.03, profesor? No, esto no se ve. Esto se ve. Esta es la suma de todo lo que está aquí. Yo sumé todo lo que está aquí, ve. Todo lo que está aquí yo lo sumé y lo escribí ahí. Súmelo para ver si le da lo mismo que yo. Porque esta medida que está aquí, que es un número un poquito complicado, es que mientras más se aproxime a cero, este valor quiere decir que la gente, esa característica más se parece. Se parece más a esta muestra que está aquí. Las personas, mientras más se parezcan en esa altura, esa muestra, ese valor se va a aproximar. O sea, es una forma de cuantificar la diferencia o sea, la similitud entre personas. ¿Okay? Si las personas se parecían mucho menos en alturas, o sea, se parecerían menos, o sea, que fueran diferencias más notables, personas mucho más altas o más bajas, este valor se aleja de cero. Aquí está más o menos relativamente cerca de cero. Lo último que me interesa hablar, bueno, ahora vamos a dejarlo solamente como un cálculo matemático, vamos a dejarlo aquí. Entonces, esto que está aquí es la desviación estándar por el momento. Entonces, mañana continúo con lo mismo. Pero lo último que me interesa hablar es una gráfica que representa estadísticamente la incidencia de alturas. Por ejemplo, aquí en el eje horizontal tengo un rango de alturas. Todo lo que está aquí son valores de altura. Lo que está aquí es número de personas. ¿Cuántas personas inciden en esa característica? Entonces sería primero, por ejemplo, aquí, personas con una altura 1.55, por ejemplo. Personas con una altura 1.55, no hay nadie. Acá, disculpen. Aquí, personas con una altura de 1.60. Miren que voy de aquí hacia acá, ¿ven? 1.55 no hay, 1.60. ¿Cuántas personas hay de 1.60? Solamente una persona tiene 1.60 metros de alto. Vamos a poner aquí. Entonces, aquí va a ser un cuadrito, como si fuera una columnita, que separen, vamos a poner en el centro de esa altura y le ponemos que representa el número 1, porque hay una sola persona
con esta es la frecuencia o la cantidad de personas que inciden en ese peso. Digo, disculpen, en esa altura. Solamente una persona tiene 1.60 metros de alto. Continuamos acá. Disculpe acá. 1.65, ¿cuántas hay? Claro, yo he hecho previamente ya la plantilla de gráfica para que sea más sencillo. 1.65, ¿hay cuántas hay aquí de esas? 65, aquí hay una, aquí hay otra. No veo más. Hay dos. Hay dos, así que voy acá. Entonces sería, hay dos de 1.65 así, y la altura de la columna será 2 porque son dos personas que tienen esa altura. Miren que entonces el lado vertical de la gráfica representa a cuántas personas inciden en esa altura. Es como si fuera una frecuencia. ¿Con qué frecuencia se da esa altura? Muy bien. Listo. Ahora, vamos a poner un poquito más alto que llegue justamente ahí. Bien, entonces 1.70. ¿Cuántas personas hay con 1.70? A ver, acá, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Y ya, es lo que más, que es la frecuencia que más se da. Hay 3 personas de 1.70. Entonces aquí tienen una altura de 1.70. Aquí, 3 personas. Este es el rango 1.70 metros de alto, pero son 3 personas. Aquí está 3. Ok, eso está clarito. 1.75 metros de alto. ¿Cuántas personas hay con esa altura? Entonces vamos a venir acá. 1.75 metros. Nada más ahí estas dos últimas personas. 2 personas. No veo más nadie por ahí. Entonces aquí sería 2. Aquí sería 2. 2 personas inciden en 1.75. ¿Ok? Entonces acá 1.80 metros. ¿Cuántas personas hay de aquí? Aquí solamente una persona tiene la altura de 1.80. ¿Ok? Y ya eso serían todos porque son 9. Y ya conté a todos. Así que aquí sería, bueno, sí, porque aquí hay la altura más de 1.80. Porque 1.85 no hay nadie. Y a esa altura nadie tiene 1.85 aquí. Más alto era 1.80. Entonces, el detalle aquí es muy importante. Entonces, que el valor, en este caso, el valor promedio concuerda con la incidencia aquí. 1.70 es la de mayor frecuencia en este caso. En este caso está concordando el promedio con la mayor frecuencia. No se da en todos los casos. Pero ahí está el valor promedio. O sea, es lo que más comúnmente se va a dar. Aquí está lo que más comúnmente se va a dar. No hay mucha frecuencia de gente muy bajita o no hay mucha frecuencia de gente muy alta. ¿Okay? O sea que los extremos se van a los bordes. En este caso es un estudio de alturas. Entonces, lo más común, las personas que tienen la altura más común van a estar encerradas aquí o de repente cerca de esta cosa. Bueno, lo más común es que sea el centro. Entonces, las personas menos probables van a, que no sea mucha incidencia, van a estar en los bordes siempre. Si eres muy bajito, va a quedar en el lado acá, o eres muy alto, queda del lado derecho. ¿Me explico? O sea, esa es histograma de frecuencia. El histograma de frecuencia refleja lo siguiente. Primero refleja que en este caso, en este estudio de alturas de jóvenes varones de 18 años, lo que más se da, o lo más cercano se da, es la altura 1.70, o tienden a estar cerca de esa altura. Lo de menor incidencia son las alturas muy bajas de 1.60 o muy altas de 1.80. Evidentemente, si es otra muestra de otras personas, si hay de 1.65 de 1.85, muy alto, muy baja, que van a quedar en los bordes extremos derecha o izquierda. Y debería seguir imperando esto que está aquí, la tendencia esta que está acá. O sea, que la gente, la incidencia acá, aunque se cambie la muestra a estudiar, va a seguir imperando esa que está ahí. O sea, ese va a ser el punto de mayor, que la gente, o sea, en su mayoría van a tender a tener esa altura. ¿Ok?